¿Qué tal, estimados alumnos? ¿Cómo están? Aquí su profesor José Manuel Martín Coronado del Instituto de Econometría de Lima. En esta oportunidad vamos a hacer un tema interesante que se llama matrices econométricas. En todo lo que vamos a ver de econometría, las matrices es la parte más polémica, una de las partes más polémicas, porque si bien algunos autores no desean el uso de matrices y más lo consideran irrelevante, otros, al contrario, consideran que más matrices es mejor, ¿no? Entonces los alumnos están en un punto intermedio en que no saben si deben trabajar la econometría en forma matricial o no. A veces cuando explican los modelos de regresión lineal, sobre todo los bivariables por supuesto, se da a entender de una forma no matricial. Sin embargo, cuando ya llegamos a modelos multivariables, multivariantes, ya usamos las matrices. Entonces ese salto es tan rápido que el alumno no procesa qué es lo que pasó en este caso. Y peor aún ocurre cuando pasamos de modelos multivariantes a modelos de muchas ecuaciones, o sea, modelos multiecuacionales. Y ahí es donde ya el alumno, simplemente fluye, pero no entiende qué pasó. ¿Ya? Un poco lo que vamos a hacer ahora es trabajar un modelo multiecuacional, darle un poco de vuelta, organizarlo y explicar algunas cositas y finalmente convertirlo en un modelo matricial. Entonces síganme por favor. Vamos a plantear el siguiente modelo de tres ecuaciones. La primera ecuación va a ser el modelo de la curva IS. Un segundo modelo va a ser la nueva curva, la curva de Phillips neo-keynesiana. Y una tercera ecuación va a ser el cálculo de la tasa de interés, pero vista como un cálculo a futuro, es decir, de las expectativas a futuro de la tasa de interés respecto a las expectativas que pueden haber tanto del PBI o la brecha de producto como de la inflación. ¿Ya? Ahora, acá hay un pequeño problema que obviamente es típico en estos ejemplos. He introducido un concepto nuevo, ¿no? Entonces puedo explicar ese concepto nuevo y es la manera en que se trabaja, y a veces incluso le ponen un paréntesis acá, un corchete, etc. Pero es posible que generemos más confusión y eso los profesores tienen que ser conscientes. Entonces lo que vamos a poner es una E de esperado, y de esa manera, si no me equivoco, vamos a borrar. ¿Ya? Entonces de esta manera he simplificado el modelo. En lugar de poner una E que podría ser muy confusa para todos, le he puesto la misma E pero en una manera como un superíndice, ¿vale? Y acá pongo un puntito para entender que es multiplicación. Si quiere pongo una X para entender que es multiplicación. Entonces he simplificado un poquito el modelo, pero dando a entender, por supuesto, que la variable esperada es obviamente muy distinta que la variable observada en el tiempo presente. Tenemos este modelo. Ahora, este modelo pues está compuesto de tres ecuaciones, veo muchas variables, ¿no? Entonces lo primero que debemos hacer, como hemos aprendido en el curso de econometría de cero, es caracterizar esta ecuación. Si me permite esto aquí, es caracterizar esta ecuación. Entonces, yo quiero caracterizarla. ¿Qué quiere decir caracterizar? Quiero saber cuántas variables dependientes hay. Entonces, en principio, si son tres ecuaciones, deberían haber tres variables dependientes, ¿no? Entonces, número de variables dependientes, 3. ¿Cuáles son? IET, inflación y la tasa de interés. Por definición, todas las demás son independientes. Número de variables independientes, ¿cuántas son? Tenemos las U, las 3 U, primero, y las dos expectativas. Entonces tenemos 5. Tenemos la expectativa de T más 1, la expectativa de inflación T más 1,
tenemos la U del IS, tenemos la U de inflación y tenemos la U de MP, de la tasa de interés. Perfecto. Entonces tenemos 5. Muy bien. ¿Y cuántos coeficientes tenemos? Vamos a llamarle K de coeficientes, aunque eso se puede confundir con el número de acá, entonces vamos a ponerle número de coeficientes. Tenemos el teta, el phi, hay dos phis diferentes, entonces tenemos teta, tenemos phi de inflación, phi del PBI, y tenemos un K y un beta, ¿no es cierto? Tenemos un K y un beta. Total tenemos 5. ¿Vieron qué fácil? Ahora, ¿cuántos regresores endógenos tenemos? Número de regresores endógenos, es decir, aquellas variables dependientes que también están del lado izquierdo, del lado derecho, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la tasa de interés, ¿no? Y tenemos el PBI. Entonces tenemos dos, que es la tasa de interés y el PBI. Esto es lo primero que debemos ver, ¿no? Visualizamos de qué está compuesto nuestro modelo, ¿no? Ahora, nuestro modelo está compuesto de estas variables, estos elementos, pero lo interesante es saber si es que existe un orden en las ecuaciones, ya no en los elementos, sino en las ecuaciones. Entonces ya pasamos la primera etapa. Vamos a bajar un poquito, creo que lo puedo hacer así. Sí. Poner por aquí tal vez. Ahí está. Algo así. ¿Ya? Entonces, continuando con lo que hemos hecho, debemos definir si efectivamente este modelo, ya no individualmente visto, sino a nivel ecuacional, está en la manera ordenada correcta. ¿Cómo es eso? Supuestamente esto es un sistema de ecuaciones lineales, ¿no es cierto? Y por lo tanto suele haber un orden, o podría haber un orden en este sistema de ecuaciones lineales, es decir, la ecuación que se va a reemplazar en otra ecuación. Entonces, yo reemplazo una ecuación en otra y despejo, ¿no es cierto? Es usualmente lo que hacemos, ¿no? Reemplazar una ecuación en la otra. Entonces, por ejemplo, yo acá veo que puedo reemplazar, en la ecuación 1 yo puedo reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 1 a través de este R de acá, ¿cierto? Luego en la ecuación 2 yo veo que puedo reemplazar la ecuación 1 por el Y, ¿no? Lo puedo empezar acá. Mientras que en la ecuación 3 no hay nada que yo pueda reemplazar, porque recuerden que y esperado t más 1 y pi esperado t más 1 no son lo mismo que los valores presentes no esperados. Por lo tanto, no hay mucho que pueda hacer al respecto. Entonces, la pregunta es, ¿el orden 1, 2, 3 en el cual yo he presentado el modelo es el modelo correcto? Posiblemente no, porque yo estoy buscando un orden de dependencia o exogeneidad, que es lo contrario, lo opuesto, interecuacional. ¿Ya? ¿Existe una dependencia interecuacional? La respuesta es sí, pero no es 1, 2, 3. ¿Cuál es la ecuación más exógena posible? La 3, porque no depende de ninguna de las otras, ¿no? No tiene regresores endógenos, la 3. Y de ahí, ¿cuál le sigue? Pues esta 3 se puede introducir en la 1, entonces en la 1, y luego una vez la 1 calculada se introduce en la 2. Ese sería el orden de los factores. 3, 1, 2. ¿Cuál es la más exógena? La R, ¿no? La tercera. ¿Cuál es la que le sigue? Esta R, ¿a dónde va? ¿Cuál es su destino? Su destino es aquí. Y esta es la número 1. Una vez que tengo la 1, ¿cuál es el destino de la 1? El destino de la 1 es la 2. Existe un orden, ¿no? Un orden, una dirección única. También le decimos la unidireccionalidad. Del sistema. Esto no siempre es así, ojo, no siempre es así. Hay casos en que no hay una direccionalidad y que va hasta R o hasta inflación y luego de inflación regresa, ¿no? Por ejemplo, inflación tenemos de nuevo R, digamos. Si tuviéramos de nuevo R, tendríamos que regresar a acá de abajo, ¿no? Entonces habría una dificultad.
Pero en la medida que no haya ese orden o esa discusión, entonces no hay problema. Ahora, voy a reescribir la ecuación para que más o menos se visualice qué es lo que ha pasado. Entonces, si yo vuelvo a escribir las ecuaciones en el orden 3, 1, 2, lo que voy a decir es lo siguiente. Eso sería de esta manera. Luego dijimos que es la 1. Y luego dijimos que era la 2. ¿Y cómo me aseguro de que efectivamente haya un solo orden, como es lo que yo quiero? Bueno, hago la técnica más sencilla del mundo, que son las flechitas. Entonces yo veo que esta R, que está acá como dependiente, entra acá como independiente, es decir, primero la calculo de manera totalmente exógena, ¿no? Exógena, no hay ninguna de las otras variables, ¿no? No existe aquí YT, ni existe inflación, sino que existen sus expectativas, que son otra cosa. Luego veremos que hay una relación entre la expectativa y el valor observado, pero por el momento, para no complicarles, lo tomo de esta manera. ¿Ya? Y una vez que calculo esta segunda ecuación, depende de YT, no, porque es dependiente, y depende de inflación, no dependiente. Entonces, este YT va aquí, ¿no es cierto? Y llega a la inflación. Ahora, ¿la inflación regresa a la 2? No. ¿Regresa a la 1? No. No, ninguno. ¿La YT regresa a la 1? No. Pero nótese que el regresa depende si es que yo he ordenado correctamente este sistema de ecuaciones. Porque yo podría caer en el error de pensar de que cuando me dan la teoría, este sistema de ecuaciones, ya la teoría lo ha ordenado de la manera matemática que estamos planteando. No necesariamente. Al momento la teoría lo plantea según, por ejemplo, cómo desea presentar el modelo, ¿no? Generalmente se presenta el modelo desde la parte del PBI, luego el PBI se relaciona con la inflación y luego como una interrelación más micro o más financiera, inflación con la tasa de interés, ¿no? No es necesariamente el orden matemático, sino es el orden esencialmente teórico. Por lo tanto, hay que acomodarlo. Y si luego de acomodarlo observamos que ya no hay flechas que regresan, entonces podemos confirmar que hay una unidireccionalidad. Como aquí en el primer caso no está ordenado, yo podría caer en el error de que acá hay un regreso, ¿no? De la 3 regresa a la 1. Pero ese sería un engaño porque lo que debería haber el regreso sería de la 2 a la 1, ¿no? Donde habría acá un aspa, que no existe, ¿no? O de la 1 a la 3, que tampoco existe. Entonces, como están desordenados, no puedo realmente ver el famoso regreso. ¿Ya? Parece que borré más de la cuenta. Creo que sí. Bueno, ya está. Correcto. Entonces, acá no hay regreso. No hay regreso. ¿Ya? ¿Listo? Entonces hemos confirmado que este modelo es de una sola dirección y por lo tanto este modelo se llama un modelo recursivo. Y dado que no hay una especie de cruce y todo parece muy bien, ¿no? Básicamente encadena, ¿no? Encadena. Un recursivo encadena, ¿no? Encadenado, ¿no? Es una línea causal, ¿no? Una cadena. Podría ser un recursivo diferente, podría ser un 3, un 1, que ambos van hacia el 2, por ejemplo, ¿no? Eso ya sería distinto, ¿no? Sigue siendo recursivo porque tienes dos ecuaciones y terminan en una ecuación 2, ¿no? Hay un fin, pero no hay un inicio común, ¿no? Correcto. Muy bien, entonces hemos llegado a este planteamiento. Ahora comienza lo divertido para algunos, que es, bueno, ya tenemos el modelo, ya sabemos cómo lo debemos resolver y procedamos a resolverlo. Entonces sabemos que la ecuación 3 es una ecuación exógena, porque no depende de las otras variables dependientes.
por lo tanto lo puedo ir poniendo de una vez para que no me estorbe. Este modelo ya está ordenado, pero luego vamos a ver unos artificios, no se preocupen. Luego el modelo 1, ese es el que sí tengo que cambiar, porque obviamente no está de la manera correcta todavía. Y como lo sé, porque el R está aquí, ¿no? Y yo debo sacarle el R. Vamos a hacer los reemplazos que dijimos originalmente. Entonces esto se convierte en expectativa, como lo ven acá. ¿Cierto? Y si yo sigo resolviendo, y lo vamos a llamar 1A, si yo sigo resolviendo, voy a tener este resultado. Ya está. Y me falta algo, me falta el error de la IS, ¿no es cierto? IS. ¿Sí? Nótese que en la primera ecuación del orden, o sea que es la número 3, ¿no? Esa es la ecuación, vamos a llamarle A, y esta es la B, ¿no? En el orden A, A, B, C. A, que es la primera ecuación en este caso, es reordenada, vemos que hay un término error de la propia ecuación A, es decir, la propia ecuación de la tasa de interés. Sin embargo, en la ecuación B, la segunda, que es la ecuación 1 inicial, tenemos dos términos de error, ¿no? Vemos que son dos términos de error. ¿Eso qué me quiere decir? Me quiere decir que la ecuación B está sujeta a dos alteraciones del modelo. La propia del modelo, que es el error UIS, y la de la ecuación anterior. Entonces tenemos doble perturbación. Eso es bien interesante porque va a tener alguna consecuencia para al menos algunos choques exógenos que queramos hacer o choques de impulso-respuesta que queramos hacer. Perfecto. Acá lo ideal sería factorizar para que no haya problema, ¿cierto? Entonces vamos a factorizar y me debería dar 1 menos y esperado más 1. Y acá me debería dar, ¿no es cierto? A menos que me esté equivocando, por supuesto. Así, y luego equivocado, menos sí, menos sí, aparentemente todo está bien, menos está un TNP más un TIS, ¿cierto? Luego vamos a ver que en el mundo matricial es importante que tengamos todas las variables en el mismo orden. En esta variable de acá tenemos la inflación primero, luego el Y, el PBI y luego el error MP. Pero en esta otra, en la 1A, tenemos este orden de acá, ¿no? Que está al revés, básicamente. Entonces, eso no es bueno, lo tenemos que ordenar. Ahora, desde ya les comento que quien va a dar la pauta del orden va a ser la última ecuación, porque es la más endógena de todas, ¿no? Que es la de la inflación, si no me equivoco. Entonces, vamos por la tercera, que es la inflación. Por la C, pero que en realidad es la número 2, es la inflación. ¿Ya? Yo sé que es beta, la inflación esperada, hasta acá no hago nada, pero es más esto de acá, ¿no es cierto? Que es K, K y T. Entonces, como yo sé que esta es la ecuación correspondiente, lo que simplemente voy a hacer es agregarle una K y ya tengo todo, ¿no es cierto? K, incluso el K puede ir afuera realmente, ¿no? Para que no haya complicaciones. El K puede ir acá, ¿no? K, 1 menos phi y teta, y t más 1 e menos K teta más 1 e menos 1 teta, acá sería K, UTMP más K UTIS y más UT de pi. Como pueden ver, la última ecuación contiene todos los elementos
que estoy buscando, ¿no? Todos los términos aleatorios que yo estoy trabajando. Y para culminar, yo acá debería factorizar, ¿no es cierto? Para que quede más bonito. Y me daría beta menos k phi pi teta, expectativa de más 1, más k 1 menos phi teta y et más 1, menos k teta más k y s. Sí, en el mío que no me he equivocado. Y ut pi. Vale. Ya está la segunda ecuación. Entonces ya hemos ordenado todos los modelos y podemos apreciar que esto va a tener una forma siguiente. La forma estructural que hemos trabajado nosotros era la siguiente. Era un yt que dependía de yt esperado y de la tasa de interés y del error de este modelo IS. La pi, la segunda ecuación, que en este vamos a poner en el orden original, era que dependía de pi esperado, de yt y de ut. Y la tercera ecuación original, por supuesto, era esta, que dependía de la inflación esperada, del PBI esperado, el PBI esperado y del error de NP, ¿cierto? Esto lo hemos cambiado, lo hemos reorganizado y lo voy a llamar G, y ahora depende básicamente del PBI esperado, de la inflación esperada, la primera depende de, vamos a revisarlos arriba, ¿no? De los dos, y de UT, acá lo voy a cambiar el orden de una vez para que se vea mejor. No, voy a dejar igual. De UMP y US. Entonces, UMP y IS, ¿cierto? La segunda ecuación, que la tengo a la vista, depende de todas realmente. Es 1, pi más 1, UTMP, UTIS y UT inflación. Y la tercera, que ya dijimos que no es el orden que hemos finalmente aplicado, depende de todas, excepto la de la inflación, me parece, ¿no? No, depende solamente de su propio error, que es la de acá, ¿cierto? Entonces depende de esto de aquí y de su propio error, que su propio error es el MP. Estas son las ecuaciones tal cual, ¿no? Las hemos reordenado, como pueden ver, ¿no? Las formas funcionales, dejando los coeficientes de lado para que no estorben la visualización, los hemos cambiado. Entonces esta fórmula, esta nueva fórmula, la llamamos la fórmula reducida. Luego veremos que hay otra fórmula que se llama fórmula SUR, que es básicamente parecida, pero es esencialmente esto, ¿ya? Ahora, hay bastantes complicaciones que se van a generar. Ya está. Hay varias complicaciones que se van a generar, pero vamos a ir arreglando una por una a la vez, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es evaluar si ambas formas pueden ser expresadas de manera matricial, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar con la inicial, que es la estructural, y posteriormente vamos a ir hacia la reducida. No sé si se me ha pasado el tiempo, un poquito creo, pero vamos hacia la reducida. Entonces, yo tengo mi ecuación original, que era esta, ¿no? Y si es estructural, me preocupa un poco el tema del orden que dijimos hace ratito, y esta es mi ecuación estructural. Yo sé que RT es una variable dependiente, ¿no? Ya lo dijimos en la caracterización, por lo tanto si es una variable dependiente no debería ir a la derecha.
derecha, debería ir a la izquierda. Entonces vamos a reordenar las funciones de tal manera que todas las variables dependientes estén a la derecha y las independientes a la izquierda. ¿Vale? ¿Lo ven? Luego la siguiente es la inflación. Esperada, por supuesto. Y acá ocurre algo parecido. Entonces yo sé que el PBI es una variable dependiente, es un regreso endógeno, por lo tanto debe ir a la derecha. Entonces lo vuelvo a poner. Vamos a ponerlo, sería KYT. Voy a ponerlo en el orden visual para que no haya duda. Y a la derecha me quedaría con beta pi esperado t más 1 más ut pi. Y finalmente la ecuación de la tasa de interés, acá realmente no hay mucho que hacer, ¿no? Es una ecuación que ya de por sí están todas las variables independientes a la derecha, no hay mucho que hacer aquí. Por lo tanto, simplemente lo repito, ¿no? Tengo RT y tengo sus dos variables. Tengo todo. Pero, como pueden ver, he ordenado esta ecuación. He ordenado esta ecuación y esto nos va a traer alguna cola muy interesante. ¿Está? Sí. Vamos a organizar mejor el lado izquierdo y el lado derecho para que tengan todas el mismo orden. Entonces, miren, yo sé que aquí hay una variable. Vamos a comenzar con el orden original, y es que es PBI, inflación y tasa de interés. Entonces vamos a poner, en la primera ecuación está PBI más nada, porque no hay inflación, más 1 entre teta, tasa de interés. En la segunda ecuación está menos KYT más pt, o sea, inflación, más nada, porque no hay nada, no está la tasa de interés en la segunda ecuación. Y en la tercera ecuación yo sé que la tasa de interés está acá y aquí no hay nada. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer en el caso de la derecha, es decir, vamos a comenzar también con YT primero, ¿no? Entonces YT más 1 esperado está ahí, después no hay nada, después está el error del UT y ese, después no hay nada y después no hay nada. Muy bien. En la segunda ecuación tenemos que no hay nada acá, pero sí hay una inflación beta t más 1, ¿no? ¿Hay un error IS? No hay. ¿Hay un error de inflación? Sí hay. ¿Hay un error de tasa de interés? No hay. ¿Ve? Y en la tercera ecuación vemos que existen los dos valores, ¿no es cierto? Entonces tengo el de aquí más el de aquí, ¿cierto? Del pi esperado. ¿Hay este error de IS? No. ¿Hay error de UPI? ¿No? De inflación? No hay. ¿Hay el último error, que es el error del MP? Sí hay. Y ya está. Hemos organizado nuestro modelo. ¿Sí? A ver, tómense un tiempo para verlo. Podemos apreciar entonces que han quedado muchos vacíos, ¿no? Esos vacíos en la práctica existen, ¿no? En el modelo estructural van a haber vacíos, ¿no? Les adelanto que en el modelo reducido en principio no van a haber vacíos, en principio, pero pueden haber también vacíos, y luego lo discutiremos, ¿no? Ahora, esos vacíos, la pregunta es, ¿se generan porque la teoría considera que no hay un efecto? Es decir, la teoría considera que en la ecuación del PBI no importa mucho la inflación, directamente hablando, por supuesto,
¿no? Sino importa la expectativa de la inflación que viene a través de la tasa de interés, ¿no? Pero no la inflación propiamente dicha. Ojo que ya les dije que las expectativas y las variables observadas sí se relacionan, pero por el momento lo vamos a tratar como cosas totalmente exógenas, separadas. Entonces, ¿qué cosa puedo observar yo acá? Que esta es la columna de las IE, esta es la columna de la inflación, esta es la columna del RT, ¿no es cierto? Esta acá es la columna del IET más 1, esta es la columna del pi T más 1, esta es la columna del IS, del error del pi y del error de MP, ¿no? Cada uno tiene su propia columna. Y esa es la magia de los sistemas de ecuaciones lineales. Tenemos que organizar este sistema de ecuaciones en forma de columnas. Y para ello debemos respetar el orden. Sí, entre las 3 ecuaciones o 4, lo que toquen, tienen que tener el mismo orden. Y obviamente dejamos estos huequitos. Ahora, estos huequitos los podemos rellenar de cierta manera. Sí. ¿Cómo? Con un 0. Entonces, ¿qué cosa estoy diciendo yo aquí? Por ejemplo, estoy diciendo lo que comenté hace ratito, que la inflación directamente observada no afecta a la ecuación IS. Estoy diciendo acá que la tasa de interés no afecta directamente la curva neokeynesiana, la curva de Phillips neokeynesiana. Y estoy diciendo acá que el PBI ni la inflación afectan directamente por supuesto, observadas, la presente, a la tasa de interés. Por eso dicen que la tasa de interés es forward looking, es decir, mira a futuro, no mira al presente, porque el presente es muy tarde. Los efectos de la tasa de interés generalmente demoran en venir, no son inmediatos. Por lo tanto, nada gano mirando al pasado, sino más bien debo mirar al futuro, porque es al futuro donde va a tener un efecto. Bueno, y lo mismo ocurre acá al lado derecho. Entonces yo acá tengo un 0 y ET más 1. Acá tengo un 0 de inflación T más 1. Acá tengo un 0 U y T y S. Acá tengo un 0 U y T y S. Acá tengo un 0 de Pt. ¿No? Acá tengo un 0 de UT y T. Acá tengo un 0 de UTMP. Y acá tengo un 0 de UTMP. ¿No? Y vimos que nos llenamos de ceros. Y acá viene lo divertido. Como yo sé que estas columnas vienen así, del lado izquierdo al lado derecho, ya tengo todo lo necesario para plantear este modelo de una manera matricial. ¿Por qué? Porque tengo filas, que son las ecuaciones, y tengo columnas. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Primero voy a sacar los coeficientes de cada una de estas filas. Cuando no hay coeficiente, ¿qué cosa se entiende que es? 1, 0, 1 entre teta. ¿Cuántas filas hay? 3. ¿Cuántas columnas hay? 3. Entonces, 3 por 3. Menos K, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Vieron? Lo único que hice fue sacar los coeficientes de cada uno de los lados izquierdos de los parámetros, no de las variables, ¿no es cierto? Ojo, por eso, de preferencia, cuando ustedes hagan un modelo, siempre escriban el parámetro o el coeficiente al lado izquierdo, porque es más fácil identificarlo. Si en algunos casos ponen a la derecha, otros a la izquierda, otros en otro lugar, créanme que va a ser más difícil. En cambio, si está todo a la izquierda, ya saben que se interpreta súper rápido. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero para las otras ecuaciones. Entonces vamos a estar acá. Este es un poquito más grande, ¿no? Son 3 filas, pero son 5 columnas, un poquito más grande. Es una 3 por 5. Entonces acá va a ser 1, 0, 1, 0, 0, 0, beta, 0, 1, 0, phi y, phi pi, 0, 0, 1. Nótese lo interesante que esto es como una diagonal, ¿no es cierto? No, es una diagonal, que luego el adelanto se convertirá en una triangular. ¿Por qué? Pero va a pasar. Entonces ya tengo los dos coeficientes. Tengo los coeficientes de las variables dependientes y tengo los coeficientes de las variables independientes.
Nótese que estas variables independientes son las que ya reconocimos en el modelo reducido. Entonces no hay aquí como una inconsistencia. Efectivamente las hemos reconocido, pero todavía no las hemos ordenado como tal. No hemos hecho los reemplazos que hemos hecho en el caso anterior arriba, sino que directamente las estamos asumiendo. Esto a veces puede ser difícil porque si el modelo está muy entrelazado, va a ser muy difícil identificar cuáles son las variables independientes puras, ¿no? Para lo cual un poquito de experiencia con la práctica lo van a ir adquiriendo. ¿Ya? Entonces esta es una 3×3, esta solamente se puede multiplicar por una 3×1, por 3 por algo. Pero yo digo que es una 3×1, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos una sola columna de variables dependientes, que es YT, PT y RT. Tenemos las tres variables dependientes en una sola línea. Y en el caso del otro lado, tenemos 5. Tenemos YT esperado, tenemos PT esperado, más 1 por supuesto, tenemos UTIS, UTP y UTMP. Son 5, es una 5 por 1. Profesor, pero ¿cómo es posible si una una tiene un 3 y otra tiene un 5? ¿Por qué están juntas? ¿Se pueden combinar? Bueno, por regla de matrices sabemos que estas dos se pueden combinar, por regla de matrices sabemos que estas dos se pueden multiplicar, y sabemos además que la matriz resultante va a ser una 3×1, ¿no? Y acá también, a pesar de que el número interno es distinto, en el externo, los datos externos son los mismos, 3×1. Entonces el resultado de este es una 3×1 y el resultado de este es una 3×1. Como coinciden, el lado izquierdo por lo tanto coincide con el lado derecho. ¿Está bien? Solo falta agregar acá que estas son las variables dependientes y estas son las variables independientes. De esta manera hemos transformado nuestro modelo estructural, por supuesto, en un modelo estructural matricial, en su forma matricial, pero sigue siendo un modelo estructural. No hemos hecho un modelo reducido aún, que la cosa puede ser distinta. Entonces yo puedo reducir esto de esta manera, por BD es igual a integrales dependientes por BI. Algunos autores, para regresar a la matemática básica, lo simplifican. Esto, por ejemplo, le llaman A, este le llaman Y, este le llaman B y este le llaman X. Bueno, a algunos les gusta regresar a lo básico. Entonces, acá hay dos temas, ¿no? La ecuación, el matriz A es la que más nos va a interesar. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es despejar, ¿no? Despejar Y, para tener Y en función de otras cosas, ¿no? Y por calcularlo. Como es lo lógico, si son variables dependientes yo las quiero a la izquierda solitas, no con cosas, las quiero solitas. Pero ¿cuál es el pequeño problema? Que la matriz A necesita una condición, que sea invertible. Y para que sea invertible, una condición básica, no es la única, pero una condición básica es que sea cuadrada. Si no es cuadrada, definitivamente no es invertible. Entonces, en este caso específico, es cuadrada. Entonces, pero no siempre va a ser cuadrada. Entonces, si A es cuadrada, hay una solución. Y si A no es cuadrada, hay otra solución. ¿No? Hay una solución 1 y acá hay una solución 2. Vamos por ello. Entonces, solución 1, si es que A es cuadrada, simplemente yo, ¿qué voy a hacer? La mando al otro lado como la inversa. Acuérdense que no hay división en matrices, sino se invierte. Esa sería la solución 1. Y la solución 2 sería un poco más difícil. Yo sé que A no es cuadrada, pero si yo la premultiplico por su transpuesta, necesariamente A va a ser cuadrada, porque una matriz multiplicada por sí misma es una cuadrada. O sea, por ejemplo, si A fuera una 3×2, ¿cierto? Y yo la multiplico por la transpuesta, que será 2×3, que multiplica una 3×2, me va a dar una que es 2×2, ¿no? Cuadrada necesariamente.
Entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Premultiplicar por una cuadrada. Pero tengo que premultiplicar a ambos lados, entonces también va a aparecer acá. Y una vez que es cuadrada ya me la puedo llevar. Y ya está. Me la llevé. Y de esta manera he logrado obtener de la forma estructural que tenía, que era esta acá, a la fórmula reducida. Dos cosas importantes. Si hacemos el ejercicio matricial con la fórmula reducida, ¿vamos a tener el mismo resultado? Tal vez no. Les invito a que hagan ese ejercicio. Y segundo, que nosotros hemos mezclado ahorita las variables independientes de dos tipos, ¿no? Las básicamente predeterminadas, que son las que podemos calcular, etcétera, y los choques, que son las U. Teóricamente los choques y las determinísticas deberían ir separados, ¿no es cierto? Otro tema también es que no tenemos coeficientes, ¿no? Como, interceptos. Como no tenemos interceptos, no tenemos un vector unitario, una variable unitaria, ¿no? No tenemos, pero podríamos tener, ¿ya? Entonces, como pueden ver, el truco aquí es conocer cuáles son las matrices relevantes. Entonces, ¿cuáles son las matrices relevantes? La inversa de A y el B. Si yo multiplico estas dos, me va a dar este Z. Multiplico por X, me va a dar este Y. Listo. Listo. Regresamos a nuestra ecuación reducida. Aquí. Y vamos a trabajar como les comenté. El mismo ejercicio. ¿En qué consiste? Entonces, vamos a decir, pero ya no hay variables dependientes a la derecha, todas están a la izquierda. Es cierto, todas están a la izquierda. Entonces simplemente tengo que asegurarme de que el orden sea el correcto. Entonces tengo YT, tengo RT. Vamos a seguir el orden original de la teoría para que sea más fácil comparar, pero sabemos que el orden correcto es el orden recursivo, que es un 3, 1, 2. Pero vamos a seguirlo para que sea más fácil comparar. Entonces yo tengo que YT es igual a 1 menos phi y teta, YT más 1 menos phi teta más 1e menos 1 teta TMP, y acá vamos a cambiar el orden para que sea el orden que hemos dicho, ¿no? Primero IS, luego el del pi y luego el del tasa de interés. Luego la ecuación de inflación, que sería K1 menos así, ¿no es cierto? Luego sería más este de aquí. Luego sería más KTIS menos, no más, acá hay más UTP menos K teta TNP, ¿cierto? Puedo un poquito más a la derecha para tener más espacio. Y finalmente la ecuación de la R, que sería la que tenemos arriba, sería estos son los esperados por si acaso. Más 1 más más 1 más 0 UTIS más 0 UTP más UTMP, correcto. Ya está. Entonces ya tengo las ecuaciones
organizadas, y como pueden ver el orden le trato de mantenerlo muy parecido al de la parte teórica para que sean efectos de comparación. Entonces hago simplemente lo mismo, ¿no? Pero en este caso es un poquito más sencillo porque tengo a la derecha solamente están las variables dependientes como originalmente yo lo espero, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los coeficientes de las variables? Esta es una 3 por 1, por supuesto. Los coeficientes de las variables independientes son muchos, ¿no? Un poco complicado, pero vamos a ponerlo. Es más, debería poner un poquito más ancho. Y sabemos que son 5 columnas. Entonces sería así: phi teta menos phi pi teta 1, 1, 0, menos 1 teta. Acá sería K1 menos phi y teta beta K1 menos K teta. Y acá sería phi y, phi pi, 0, 0, 1, ¿no? Y lo pueden ver. Y las variables que tenemos serían las que ya sabemos, que es y más 1, y más 1, UTIS, UTP y UTMP. Listo. Y con lo cual básicamente tenemos lo que ya queremos, que es variables dependientes, coeficientes de variables independientes, pero vamos a poner R de reducidos para que se sepa que son diferentes a los otros, y esos son las variables independientes. ¿Ya? Entonces vamos a llamarle beta R de ahí, y obviamente esto debería ser equivalente al otro, ¿no es cierto? Que es A menos 1 por beta, el estructural, por BI. O equivalente a lo que ya dijimos, que es A transpuesta, todo el estructural, por supuesto, menos 1 por A, por A transpuesta por B por BI. ¿No? Depende si es simétrica o no simétrica, ¿no? Solución 1, solución 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos visto hace ratito? No sé si ya lo olvidaron, que es esto acá. Solo que en lugar de ponerle la X le he puesto el BI, que era el original. Entonces pueden ver que efectivamente hay una cierta equivalencia entre el BR con el A-1 S, o el BR, el reducido, ¿se entiende?, con esta expresión. Hay una equivalencia. Entonces técnicamente yo puedo o bien ordenarlo matemáticamente como hicimos arriba, ¿no es cierto?, como hicimos arriba, y obtener el BR, o bien obtener el BR a partir de las operaciones matriciales, ¿no?, de inversa, traspuesta y todo eso que le estoy haciendo al lado derecho. Cualquiera de los dos métodos es equivalente, debería darme el mismo resultado. Claro que invertir estas matrices y hacer las transposiciones puede ser bastante pesado, ¿no? Y a veces es más fácil hacerlo manualmente, pero eso puede tener mayores dificultades luego, ¿no? Entonces hay que sopesar ambos casos. Y solamente quiero terminar con lo siguiente antes de cerrar el tema. Lo importante es la presentación de las matrices, ¿no es cierto? Como pueden ver aquí, la presentación es un poquito distinta, ¿no? Entonces vamos a organizarlo mejor. Entonces yo tengo, vamos a cambiar el orden, y dijimos que primero es RT, luego es YT y luego es PIT, ¿cierto? Por lo tanto, esto hace que cambie todo mis matrices, ¿no? Ahora, eso es por un lado. Y por otro lado voy a separar estos dos grupos. Un grupo de las variables independientes, que es este aquí, y un grupo de los errores. Entonces vamos a separarlos. Vamos a separarlos de esta manera. Entonces estos van a ser los coeficientes de las variables independientes, que van a ser YT más 1,
aquí van a ir, ¿cierto? Y este es pi t más 1. Ya no los escribo por falta de tiempo y espacio. Y acá van a estar los coeficientes de las variables de los errores, ¿no es cierto? Primero el IS no, primero el MP, porque es la ecuación 3, luego el IS, y luego de del pi. Y acá están los coeficientes. Esta es una 2 por 1, esta es una 3 por 2, me da una 3 por 1 conforme. Esta es una 3 por 1 y esta tiene que ser una 3 por 3. Entonces tiene que ser una 3 por 3. Ahora, ¿cuáles son los coeficientes que van aquí? Pues los hemos visto, son estos de acá. O sea, a ver si, espero no equivocarme. 1, 0, menos 1. Entonces sería 1, 0, menos 1 de teta, ¿cierto? Ah, no, pero es al revés, ¿no? Porque primero es la otra. 0, 0, 1 sería. 0, 0, 1, ¿cierto? ¿Sí? 1, 0 menos teta. 1, 0 menos 1 entre teta. Y K1 menos K entre teta. K1 menos K entre teta. ¿No? Y ahí está. Básicamente lo hemos hecho así. ¿Ya? Ahora, como ha cambiado el orden, al mismo tiempo también el orden de las variables debería cambiar, ¿no? Acá lo he puesto en este orden y este también debería cambiar, como pueden ver aquí, ¿no? Porque supuestamente este orden de acá es para cada una de las ecuaciones, ¿no? Aquí el MP es el tercero, ¿no? Mientras que en realidad el MP es el primero. Entonces yo acá tengo que cambiarlo, por supuesto, ¿no? Debería cambiarlo y esta debería ser la primera columna. No sé si lo ven. Es decir, supuestamente en este caso de acá, este no es el orden correcto, sino que el orden correcto es el que está planteado arriba, ¿no? O sea, no solamente tengo que cambiar las columnas, sino también las filas. Entonces ahorita este 001 le corresponde a la ecuación MP. Entonces, ¿no? Y así. A la ecuación, ¿no? A la de acá del MP, ¿no? Entonces, esa es la parte complicada. Entonces tendría que ser acá el UTMP, el UTP y el UTIS, ¿no es cierto? Pero este no es el orden que yo quiero, porque supuestamente el orden que yo quiero es el de acá, ¿no? Donde este debería ser primero. Entonces esta es una fineza, pero sí es bueno tomarlo en cuenta. Entonces miren, ya de esto no me preocupo. No, aquí. Entonces yo quiero que este sea primero. Entonces si yo quiero que sea primero, por lo tanto el orden es al revés, es así, ¿no? El tercero va a ser el primero y los otros dos se corren. ¿Ya? Asumiendo que no muevo nada más, debería quedar así. Entonces ese menos 1, teta, 0, perdón, 1, 0, ahora sí, y menos k teta, k 1, ahora sí. Listo. Y esto, bueno, queda como ya sabemos, ¿no? Acá no hay mayor duda. Con sus coeficientes, acá no hay duda. Pero este cambio es necesario porque yo quiero representar el error MP primero, a pesar de que igual va a aparecer en la ecuación 1 porque matemáticamente esto funciona, pero no está en el orden correcto para visualizarlo. Pero ahora que lo he hecho, me estoy dando cuenta algo que les dije inicialmente, que al ordenar bien esta variable de los errores, nos encontramos de que esta matriz de los errores, esta matriz que vamos a llamarle beta U, este sería el beta U estructural, y este sería el beta U
beta U de estructurales, no. Vamos a poner beta 1 más. Beta U y ese sería beta de los Yes, ¿no es cierto? De las endógenas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que este beta U que lo hemos separado es una matriz cuadrada, 3×3, y además nos damos cuenta de que es una matriz triangular. En el caso anterior, ¿se acuerda que les mostré que era una matriz diagonal? Acá está, ¿no? Era esta partecita, ¿no? Era matriz diagonal de unos, ¿no es cierto? Son una identidad, metida dentro de una matriz grande, una identidad. Y ahora ya no es una identidad, ahora es una triangular. Y en el caso anterior, cuando lo tenía desordenado, no podía apreciar esa triangularidad. No se podía apreciar. Sin embargo, ahora lo ordené conforme son el orden de los errores y ya pude verlo, ¿no? Entonces, por eso les digo que cuando organizamos matrices, el orden en las cuales pongo las variables es crucial porque nos permite ver cosas más allá de lo evidente. Listo. Bueno, estimados alumnos, espero que esta clase les haya servido, espero que sea interesante. Y esta es ha sido una clase de matrices econométricas con profesor José Manuel Martín Coronado. Quería aclarar que estos materiales forman parte del curso del Diplomado de Econometría desde cero, ¿no? Diplomado de Econometría desde cero, no sé por qué lo puse ahora, Econometría desde cero, que pueden llevarlo en cualquier momento, es presencial o es en vivo, cualquiera de los dos, online en vivo. Hay inicios libres, hay inicios, muchos inicios, pregunten, hay muchísimos inicios, y el horario también es flexible, ¿ya? Preferentemente está recomendado para alumnos de economía, pero pueden ingresar de otras carreras con las salvedades del caso, por supuesto, ¿ya? El curso dura, el diplomado dura como 9 meses a 10 meses, muy intenso. La curva de aprendizaje es exponencial, vamos a ir subiendo en escala. Es aplicado, es con software, es aplicado con software que puede ser Python, puede ser R, puede ser Stata, ustedes deciden lo que quieren elegir, ¿vale? Y se ven estos tipos de temas teóricos y luego una vez que está organizado, por ejemplo en matrices, los pasamos al Python o al programa que ustedes quieran y hacemos los cálculos respectivos. Bueno, estimados alumnos, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias.